Vamos a dar paso ahora a una conversación entre Alberto Fesser y Óscar Becerra, que ya lo tenemos aquí con nosotros. La intervención de ellos y esta conversación se titula La Fábrica, una empresa para crear cultura, y sobre todo para las audiencias locales en Venezuela les comento acerca de Alberto, que ya más o menos lo introduje, y Óscar. Alberto pues es presidente de La Fábrica una vez que falleció Alberto Arnaut, y también de la Fundación Contemporánea desde su creación. Óscar es periodista con una amplia experiencia en el mundo de la edición y además está ahora encargado a la cabeza como director de La Fábrica. Bienvenido, Óscar, y bueno, tienen 45 minutos para esta conversación. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Hola, Óscar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues... Que nada, sí, yo te... Ayer Óscar y yo estuvimos comentando un poco, pensando en de qué podíamos hablar en esta conversación que fuera interesante. Y yo le decía, Óscar, es que yo hablo contigo y lo lógico sería que te viera como el nuevo. Bueno, es que soy el nuevo. Pero no es verdad. Uno de los nuevos, yo cuando años. hablo contigo, hablamos de cualquier cosa de La Fábrica, pues es como si estuvieras desde siempre o casi. La Fábrica va a cumplir 30 años desde que Alberto la puso en pie y enseguida me enredó para subirme al proyecto, ¿no? Y Óscar lleva con nosotros solo 5 años. Pueden parecer muy pocos, pero a la velocidad Arnaut a la que se mueve La Fábrica, parecen en 5 años han pasado tantas cosas que ya ni nos acordamos. Incluido, por ejemplo, una pandemia, ¿no? Incluido muchas cosas, incluido que se nos vaya el gran capitán y tengamos que seguir adelante sin él, ¿no? Entonces, bueno, Óscar, y entonces vamos a hablar aquí de La Fábrica, y claro, yo creo que no podemos tener el mismo punto de vista, porque yo es que, claro, estaba desde el primer momento, incluso cada vez que hablo con Óscar, surgen anécdotas, historietas, batallitas de hace muchos años, que claro, él no ha conocido, y que yo le voy contando, pero... Vamos a empezar, yo creo que ya llegaremos a cuando llego yo a La Fábrica, pero tú sueles decir que eres de una de las pocas personas que recuerdan a Alberto en pantalones cortos. Lo he dicho en el vídeo que acabamos de ver. No sé si lo has contado ya, no. ¿Cómo era Alberto entonces? Bueno, no lo he contado, pero es que Alberto era genial desde pequeñito. Yo le hacía una broma, que es que me recordaba a Manolito, el de Mafalda, el de Almacén Don Manolo. Y es que yo le recuerdo ahora con pantalones cortos, pero con la misma cara que tenía de mayor y las gafas que tenía desde pequeño, ¿no? Alberto era genial desde niño. Es verdad que éramos niños y en el colegio hacíamos lo que hacen los niños, pues jugar y hacer un poco el tonto. Pero juntos, y no solo los dos, y con un grupillo que de amigos de entonces, pues empezamos a aficionarnos juntos a la cultura. Que salíamos del colegio y nos íbamos a recorrer galerías de arte, o nos íbamos las primeras, que además por este barrio, por donde estaba nuestro colegio, pues estaban las primeras grandes galerías de arte, Juana Mordó, la mítica, Galería Chrysler, bueno, toda esa época, y ahí íbamos de galería en galería, o íbamos al teatro, o íbamos a un concierto de música, o íbamos muchísimo al cine, nos gustábamos el cine, o comentábamos los libros que leíamos, o sea, y cuando había la feria del libro, o cuando había, pues íbamos juntos. Entonces esa afición por el arte, por la cultura, en sus distintas formas, pues la fuimos adquiriendo juntos. Bueno, han pasado muchos años y cuando nos hicimos mayores y que elegimos carrera y después profesión, pues elegimos caminos muy distintos, pero ninguno pensaba dedicarse profesionalmente a la cultura. Pero ya en aquellos años Alberto
ya era como ha sido después. O sea, Tú siempre yo he contado... que él siempre llevaba un cuaderno para anotar cosas, ¿no? Siempre yo le recuerdo con una libretita apuntando en el colegio y luego en la fábrica, y tal, libretita que además tenía mucha facilidad para perderla en un taxi, en un avión, en un restaurante, y nos pasábamos la vida haciendo llamadas a sitios a ver si habían encontrado una libretita donde iba anotando los proyectos. Es que era genial, cuando éramos muy pequeños, de repente un día dice, he pensado que voy a ser arquitecto, porque me interesa mucho diseñar iglesias. Mira, tengo unos esquemas y ya había dibujado unas posibles iglesias que haría cuando fuera arquitecto. Otro día decía, he pensado que deberíamos hacer cada año un ranking de lo que más nos ha gustado del año. Los libros que hemos leído, los discos, las canciones. Yo creo que este año me gusta mucho Maritrini. Yo me acuerdo, pues bueno, pues en aquel momento le interesaría. Pero la cosa es que ya iba como esbozando proyectos y siempre tenía una libretita para ir anotando sus planes, ¿no? Yo decía que se le veía como que todos éramos niños, pero él estaba impaciente por hacerse mayor, que tenía mucho que hacer y ya estamos ahí perdiendo un poco el tiempo, ¿no?, de niños. Era un poco como yo le veo ahora. Y luego ahí partís los caminos, ¿no? Por tú claro, estudias ingeniería, yo estudié ingeniería, la consultoría, y Alberto empieza a periodismo. trabajar como periodista en mercado, luego en el país, empieza ¿no? a trabajar como periodista, después de haber trabajado muchos años ayudando a su madre, que tenía una mercería, también aquí en el barrio, y él empezó a ayudarla a llevar la tienda, y como tenía relación pues con los proveedores y con los clientes y no sé qué, pues y como era tan espabilado y tan tal, pues le acabaron ofreciendo un trabajo, y llegó a trabajar en una distribuidora nacional importante de productos de perfumería y no sé qué. ¿No? Era de Nenuco. De Nenuco, ¿no? Y de otra cosa que se llama Copperlin, no me acuerdo muy bien. Bueno, y el caso es que le ofrecieron un puesto muy bien pagado, y él dijo, no lo voy a aceptar, porque si me meto en esto me van a pagar mucho y ya no me voy a poder salir de ahí en la vida, ya me voy a complicar. Yo renuncio y me hago becario sin sueldo de la revista Actualidad Económica, y porque yo quiero ser periodista. La Actualidad Económica, sí, pero luego Económica, estuvo y luego en Actualidad la Española, eso es, que era el mismo grupo editor, sí, es verdad. Él sí. empezó pero de becario, sin ninguna remuneración, renunciando a un sueldo muy importante de ejecutivo de ventas de productos de perfumería, que decía, eso no me interesa. Y él, periodismo. Entonces él se metió en el periodismo, tuvo una carrera muy brillante y muy rica y muy diversa, y yo mientras estudié ingeniería y me metí en el mundo de la consultoría de las empresas, o sea que nada que ver, pero fue Alberto el que empezó a maquinar que tenía que hacer la fábrica y empezó a... Que todas las empresas tienen y todos los países, ¿no?, tienen su mito fundacional. Yo creo que el mito fundacional de la fábrica, o tal como nos lo contamos, es Alberto Anaut, que se encierra, creo que era en un ático en casa de su madre, a pergeñar la revista Matador, ¿no? Ese es como el inicio, digamos, del proyecto de la fábrica. Digamos que, tal como nos lo contamos, que la fábrica nace mismos. como un proyecto de fin de semana. O sea, Alberto funda la fábrica y decide que el primer proyecto que va a poner la fábrica en marcha es la revista Matador. Pero fíjate la visión, no es voy a hacer una revista y luego ya veremos, no. Voy a hacer una empresa que tiene la vocación de hacer muchas cosas. Y la primera va a ser una revista. Pero ya el esquema lo tengo pensado, porque a mí no me voy a parar aquí, ¿no? Voy a hacer más cosas. Pero claro, esa revista es un trabajo que él con un grupo de amigos pone en marcha, trabajando los fines de semana, porque él, mientras tanto, es el subdirector del País, que es de lo que vive, es su trabajo, y de momento no renuncia a él. Él vive con su madre, viuda, y tenían una casa con 2 pisos, de manera que el piso de abajo era como el piso de la madre y arriba era como el apartamento de soltero de él, una cosa así. Lo sabemos por el nombre de la calle, que es Estrecho de Mesina. Estrecho de Mesina, sí. Como el lugar, o sea, ahí nace la fábrica. Y entonces ahí, en ese altillo, que era como la zona independiente de la casa, el apartamento de soltero de Alberto, pues ahí eran esas reuniones de amigos donde se gestó el primer proyecto de Matador, y bueno, y un poco ahí nace el primer núcleo de la fábrica. Pero fíjate que pensando en esto, me acordaba ayer de otra cosa que yo creo que no la he contado, que es el proyecto de Ocupil. O sea, muchos años antes de la fábrica,
debíamos igual haber terminado ya la universidad, igual estábamos pues en nuestros primeros años profesionales. Pero ya Alberto tenía ganas de hacer más cosas, ¿eh? Y se le ocurrió y me propuso y estuvimos dando vueltas a la idea y hay un dossier que me lo he encontrado por ahí en casa guardado, que es el proyecto de Ocupil. El proyecto de Ocupil era una galería de arte diferente, donde además de galería pues se recibía a la gente, había actividades, había conciertos, había tiendas, se vendían cosas, se ponían copas, en fin, era imaginar un espacio diferente para el arte, para atraer a otro público y tal. Y por aquel entonces a Alberto le interesó mucho un pintor que era D'Ocupil, Giri D'Ocupil, sí. y bautizamos el proyecto como el proyecto D'Ocupil. Y llegamos a hacer pues el presupuesto, el modelo de negocio, no sé qué, y luego eso, como no era el momento, pues se quedó en un cajón. Esto es maravilloso porque esta historia no la sabía ni yo, o sea que no, tienes no, aquí una exclusiva. El proyecto D'Ocupil, y yo creo que tengo el dossier por ahí en casa, en algún sitio aparecerá el proyecto D'Ocupil. Y ese, digamos que era un primer embrión de la fábrica, igual 10 años antes de tiempo. Se quedó en un cajón, pero seguro que Alberto se quedó dando vueltas y dijo, bueno, no es el momento ahora, pero ya llegará el momento, y llegó el momento de poner en marcha la fábrica. Y entonces se pone en marcha Matador, y entre que se pone en marcha Matador y el momento en que tú te incorporas a la fábrica pasan como 2 o 3 años. Cuéntame qué pasa en esos 3 años. Luego hablamos de cuando tú te incorporas. Mira, Alberto ha tenido muchas virtudes, muchos valores, y claro, la combinación de todos ha sido imparable y es todo lo que ha conseguido poner en marcha, ¿no? Y uno de ellos ha sido creer en la gente, apostar por la gente y descubrir talento en la gente que igual ni ellos mismos sabían. O sea, Alberto conocía a alguien, además es que no distinguía entre lo personal y lo profesional, entre la amistad y el trabajo, entre los días laborables y el fin de semana. Todo era tan apasionado y lo disfrutaba tanto que no distinguía entre trabajo y tiempo libre. Alberto te llamaba un domingo por la tarde tan contento porque se le había ocurrido que por qué no el lunes hacemos no sé qué, no sé cuánta, qué buena idea y tal, y no sé qué. Pues te importa hacer un papelito y lo vemos mañana a las 8, y te ponía los deberes el domingo por la tarde, y ahí estabas haciendo el papelito para el día siguiente a las 8 ir con unas ideas a ver a no sé quién. Bueno, pues era así, ¿no? Y tenía esa capacidad de conocer a alguien y decir, al proyecto, para adentro, para adentro, este va a servir, este tiene un talento, y lo lía. O sea, y yo decía, pero si no sabe nada, pero si este no tiene experiencia ninguna, si tal. Y veía diamantes en bruto y los pulía. Y además, nunca nadie hemos sabido decirle que no, porque era el gran hipnotizador, o no sé, como el flautista de Amelín, una cosa así. A todos nos sumaba y conseguía que todo el mundo con entusiasmo se sumara a sus ideas, a sus proyectos, ¿no? Algunos bastante descabellados, pero bueno, es parte de la gracia de la historia. Usted decía, arranca Matador y a continuación es Foto España, ¿no? Arranca Matador y el siguiente gran proyecto es Foto España, sí. Foto España. Alberto, yo creo que por su trayectoria profesional en el mundo de la edición de revistas, pues adquiere un enorme conocimiento sobre el mundo de la fotografía, le apasiona, es consciente de que la fotografía no está presente en el panorama del arte en España como debería reconocerle y como ya estaba en otros lugares del mundo, y piensa que hay una necesidad y una oportunidad de hacer algo por difundir, promover, dar a conocer la fotografía como arte en España. Idea el modelo de festival, que es un modelo que ya existía en algunas ciudades del mundo con éxito, y piensa que es un modelo adecuado y que habría que promover un festival en Madrid, le pone nombre, Foto España, y empieza a poner en marcha ese proyecto, y es cuando Y hay una anécdota que para mí es muy significativa de esa época, creo que es de esa época. Si no recuerdo mal, alguien le propone, cuando va a presentar, a buscar patrocinadores para Foto España,
no recuerdo si era a Telefónica o a Caja Madrid, ¿no? Le presenta el proyecto y le dicen, oye, no, lo queremos para nosotros, este proyecto es Telefónica, lo queremos, sí. Es Telefónica quien lo hace, ¿no? Y yo creo que para mí es muy significativo porque de ahí deriva toda una visión que luego tenemos en la fábrica de los festivales que tienen que ser como plataformas en las que unimos a muchas partes interesadas, ¿no? Sí. A decenas de partes interesadas y ese poner en colaboración a muchos, que a veces no es muy evidente, ¿no?, ponerlos en colaboración, porque a veces son administraciones de distinto color político o empresas que son parcialmente competencia, eso es como algo fundamental en esos proyectos tan característicos de la fábrica como son los festivales de ciudad que decimos. Entonces, cuenta esa anécdota porque creo que es muy importante. Fíjate qué diferencia. Cuando decidimos hacer la revista Matador, pues la fábrica edita la revista a su riesgo y ventura. La hace como le da la gana y si le sale bien y vende muchos ejemplares y vende mucha publicidad, pues le saldrán mejor las cuentas. Y si no consigue vender mucha publicidad o vender mucho ejemplares, le saldrán peor las cuentas. Pero no depende de nadie para decidir editar la revista. Para hacer el festival no, y ese es el cambio, y ese es el modelo de éxito de la fábrica, y esa es otra de los grandes valores o ideas o maneras de hacer de Alberto que tan buen resultado han dado, ¿no? Y es el de crear plataformas de colaboración. Foto España es un festival de ciudad y se presenta como un festival al que instituciones, espacios, administraciones, organizaciones culturales, empresas, marcas comerciales, todo tipo de organizaciones pueden sumarse para hacer un proyecto colectivo entre todos. Si ves los proyectos de la fábrica y en concreto Foto España, pues igual hay más de 100 logotipos en el programa. Eso es el modelo Araud. Eso de verdad no existía cuando empezamos. Y eso, y nos lo han reconocido más de una vez, es una contribución que desde la fábrica hemos hecho al sector, ¿no? Y la anécdota que tú dices, es verdad que cuando salimos a vender por primera vez el Festival Foto España, pensamos que había que vendérselo sobre todo al Ayuntamiento de Madrid, al Ministerio de Cultura y a una gran empresa, que entonces era Telefónica, era la empresa más grande de España. Y pensamos, si tenemos el apoyo de estos tres, ya está, el festival ya va a salir, los demás van a venir detrás. Y fuimos a Telefónica con una presentación, con una propuesta, en la que habíamos dibujado un modelo en el que iba a haber, pues no sé si eran 3 patrocinadores principales y luego unos patrocinadores más pequeños, ¿no? Y le ofrecimos a Telefónica ser uno de los 3 grandes. Y dijeron que lo iban a pensar y nos llamaron a los pocos días diciendo, oye, nos habéis pedido tal cantidad por ser uno de los 3. ¿Cuál sería el precio por ser el único? ¡Chan! Se nos pusieron los ojos de dólar, ¿no?, como al tío Gilito. Vimos que se nos resolvía la vida porque estamos muy preocupados con el proyecto en el que nos habíamos metido y a ver si lo íbamos a poder pagar. Y lo pensamos y dijimos, no puede ser, porque si hay un único, claro, Telefónica tenía en ese momento una mentalidad de patrocinador antiguo en exclusiva. Este proyecto lo hace Telefónica y no necesita a nadie más que le acompañe, ¿no? En aquel momento hubiera estado muy bien, pero pensamos que primero, el festival no habría sido independiente del todo. Segundo, el festival no había podido crecer tanto como ha ido creciendo, porque Telefónica, por muy bien que saliera el proyecto, sus vaivenes, ¿no?, tendría su límite de hasta dónde podría llegar, ¿no? Y tercero, ese entusiasmo de Telefónica por apoyar el festival hubiera durado los años que hubiera durado, pero siempre hay cambios y de repente una nueva organización, una nueva estrategia, un nuevo planteamiento de imagen, lo que sea, te despiden y te quedas se te desmonta el proyecto, ¿no? Entonces pensamos que el modelo era, y le dijimos a Telefónica que no, que este proyecto nacía compartido y que no quería depender y que eso era bueno para ellos también, porque también no se sentían como... Y lo entendieron y entraron, pero fue un punto, yo creo, muy interesante para fijar el modelo, ¿no?
Sí, porque hay, o sea, en la fábrica hay decenas de proyectos, hay la editorial, hay Matador, ¿no? Hay todos los temas de consultoría, la gestión de espacios, en fin, Los las máster, exposiciones, los másters y demás. Pero yo me voy a permitir, como con esta visión desde dentro y desde fuera que todavía consigo, que hay como dos grandes hallazgos. Uno es esto, los festivales de ciudad, y esta forma de construirlo, ¿no? Esta forma de construirlo a base de muchas piezas, de tal manera que, aunque se caigan una o dos piezas, cosa que suele ocurrir cada 2 años, son dos, cada año se nos caen pues uno, bueno, dos sedes, patrocinadores, colaboradores, pero lo vivimos con cierta naturalidad porque sabemos qué va a pasar y porque no se nos cae el festival cuando se nos caen 3 piezas. Son 3 piezas siempre reemplazables, ¿no? Ese es uno de los grandes hallazgos, ¿no? Este modelo que hemos replicado luego de Foto España, a No Todo Film Fest, lo hemos replicado a Eñe, a Madrid Design Festival, ¿no? Y más recientemente al Festival de las Ideas, ¿no? Que hicimos el pasado septiembre, que responde exactamente a este mismo modelo. Pero hay otro proyecto de la fábrica que, pensando en la gente que nos está escuchando, sobre todo desde Venezuela, desde América Latina, que creo que ha tenido un impacto importante en el sector, que es Fundación Contemporánea, ¿no? O sea, es decir, es otro enfoque, ya no es público general, está dirigido a profesionales de la cultura, pero me gustaría que nos contaras la génesis de Fundación Contemporánea y las actividades que hace, o sea, el Observatorio de la Cultura, bueno, pública, los yo másters. cuando decido dar el paso, me despido de mi empresa y me incorporo al 100% al proyecto de la fábrica con Alberto, pues me pongo manos a la obra, nos repartimos el trabajo y cada uno nos ocupamos de algunos proyectos, ¿no? Pero bueno, estamos un poco los dos en todo. Y yo debo confesaros que me siento un impostor, me siento un intruso, me siento como que estoy entre profesionales de la cultura sin serlo, como fingiendo que supiera algo de aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Me sentía así un poco... Y claro, eso es al principio, pero enseguida, con este modelo nuestro de inevitablemente colaborar, luego hablamos, si quieres, de por qué la fábrica es una empresa y no es una fundación, Sí, o no es una... sí. ¿no? Pero claro, nuestro modelo nos obliga inexcusablemente a colaborar, a hacer amigos, a hacer socios, a no hacer las cosas solos, sino a hacerlos con otros. Y eso nos lleva enseguida a conocer a mucha gente y a sentirnos parte de un tejido de profesionales de la cultura muy interesante, muy valioso y que comparte proyectos, ideas, ilusiones y también limitaciones, dificultades, frustraciones, necesidades, ¿no? Un poco nos sentimos parte de ese tejido de profesionales de la cultura que nos interesa mucho y pensamos que también desde la fábrica igual podíamos hacer algo por ese tejido profesional, por ese sector profesional y de ahí la idea de poner en marcha Fundación Contemporánea, como una fundación con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional de nuestro sector. Esa es la idea y desde ahí ponemos en marcha actividades de análisis, de estudio, de encuentro, de formación y desde ahí apoyamos otros proyectos, iniciativas que siempre tienen por objetivo no ofrecer, en este caso, actividades culturales a los públicos, que eso es la fábrica, sino contribuir a los profesionales de la cultura. Sí. Es curioso porque antes, cuando hablabas de tu infancia compartida con Alberto, mencionabas mucho que ibais a visitar exposiciones, ¿no? Y ibais al teatro, o sea, es decir, que compartíais ya ese interés común por la cultura, ¿no? Que luego os junta, bueno, lo cual es muy bonito, como que también, un proyecto empresarial nazca de 2 personas que tienen un interés común, que es la cultura, ¿no? También íbamos a los futbolines, ¿eh? Hombre, espero que sí, ¿no? Y otras cosas. O a fumar a escondidas al retiro, no Alberto no, que jamás le he visto con un pitillo en la boca, jamás, pero yo sí. Bueno, o sea, éramos niños, adolescentes,
Bueno, no hacíamos nada extraordinario, no éramos unos culturetas, no éramos unos frikis de la cultura, pero sí que empezamos a aficionarnos y a seguir muchas cosas que... Pero esa afición común nos lleva a montar una empresa y luego es curioso porque ese interés común de la cultura es como el centro de gravedad de Club Matador también, ¿no? Que es otro gran proyecto de Alberto y Alberto, ¿no? Bueno, también... Que también tiene esta característica que es que todo, no hay golf, no hay tenis, no hay piscina, no hay barbero, ¿no? Todo gira en torno a un interés compartido de todos los socios por la cultura. Es curioso, ¿no? Porque es como se ha ido transponiendo esta historia de amistad a la actividad profesional y luego a este proyecto, que es un proyecto de una entidad, es una asociación, ¿no? Sin ánimo de lucro. Pero fíjate, pero es un tiene el poco, mismo... pensando ahora en la trayectoria de Alberto, es como el remate final, ¿no? Es como, he hecho tantas cosas, he enredado a tantas gentes, he compartido tanto con tantos amigos que he hecho por el camino, que ya lo último que me queda es crear un espacio para reuniros y para que sigáis compartiendo cosas, y es un poco podríamos ver que el club es así, ¿no? Todo respira amistad y cultura, son dos palabras Sí, clave, ¿no? sí, que además Alberto, trabajador incansable, 24 horas, 7 días a la semana, pero disfrutando. O sea, parece que hubiera sido que hubiera sido un hombre muy sacrificado, puesto que trabajaba tanto, pero de sacrificado nada, si es que se lo pasaba pipa, es que era un disfrutón, y además es que le gustaba el arte y la música clásica y el cine y la lectura y la poesía y el teatro y la danza, y le gustaba el vino y le gustaba la buena mesa y le gustaba el diseño y le gustaba viajar y le gustaba el patrimonio histórico de Grecia y de Egipto y de los incas, le gustaba todo y lo disfrutaba enormemente, y lo disfrutaba con amigos que ha ido haciendo a lo largo de toda su vida sin parar y reuniéndonos, y bueno, O sea, que ahí vamos encontrando claves, ¿no? La cultura, la amistad, la pasión, ¿no? Sí, sí, sí. Luego hay otro que hemos tocado un poco por encima, que es esta idea, cuando hemos contado los festivales de ciudad, de independencia y libertad, ¿no? O sea, yo creo que Alberto era una persona que tenía, como le daba mucha importancia a su libertad creativa, como gestor cultural, si queréis, pero su libertad creativa. Y esta forma de estructurar los festivales o de estructurar la revista Matador a base de muchas patas era como la mejor garantía de independencia, ¿no? Tener un solo cliente, tener un solo patrocinador, te crea una dependencia de ese patrocinador o de ese cliente, cosa que no ocurre cuando está distribuido entre todos, ¿no? Luego hay otra cosa que tú has mencionado de pasada, que creo que es muy importante, que es ¿por qué una empresa, ¿no? ¿Por qué una empresa? Porque en el mundo de la cultura, en España y supongo que en muchos otros países, el gestor cultural, o sea, una empresa dentro de la cultura es un poco como el mercader en el templo, ¿no? Hay como una idea como un poco anticuada ya de que la cultura tiene que ser algo gratuito, que tiene que ser algo que provee el Estado, o que por una parte los particulares trabajan su propia cultura de manera aislada y por otra parte el Estado. Y hay esta figura del mecenas que es como una especie de Estado intermedio. Pero no era en absoluto la visión de Alberto. No que no existieran todos estos elementos, sino que para hacer una buena empresa de gestión, un buen proyecto de gestión cultural, había que hacerlo desde la iniciativa privada. ¿Y por qué? Bueno, yo algunas veces he hecho la broma de que lo que hacemos en la fábrica se parece mucho a lo que hacen algunas, o podía ser perfectamente lo que hiciera la fundación de una gran empresa, de un banco. Digo, nos parecemos mucho todos los días del año, menos el 1 de enero, que es el día que dan el presupuesto, que a nosotros nadie nos da nada. Entonces eso un poco explica nuestra organización y nuestra lógica a la hora de poner en marcha proyectos. Nosotros, cada proyecto que pensamos que vale la pena hacer, tenemos que encontrar otros que también entiendan que vale la pena hacerlos y que estén dispuestos a apoyarlos y aportar los recursos que hagan falta, económicos sin duda, pero no solo económicos,
para poder llevar a cabo las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo de proyectos que hacemos, en la mayoría de los casos, no suelen ser rentables económicamente, son proyectos que alguien tiene que subvencionar, que alguien tiene que invitar, porque el público los disfruta, pero no necesariamente los paga. Entonces, constituir eso como una empresa, pues parece un poco osado. Y no solo osado, sino, como decías, Óscar, en los primeros años, con mucha frecuencia, y ahora ya rara vez, pero todavía de vez en cuando, alguien dice, pero sois una empresa con ánimo de lucro, pero queréis lucraros con la cultura como pecado, ¿no? Y yo decía, hombre, ánimo de lucro sí que tenemos. El lucro todavía no ha llegado, pero el ánimo todavía lo tenemos, ¿eh? Y durante muchos años hemos tenido más ánimo que lucro. Pero bueno, pero a mí me gustaba entender que el ser una empresa nos obligaba a ser rigurosos y era un poco la prueba del 9. O sea, si queréis, y crear cosas con valor, si ¿no? tú quieres hacer esto y tú quieres hacer esto porque crees que esto vale la pena, alguien estará dispuesto a pagar por ello. Y si no encuentras a nadie que esté dispuesto a pagar por ello, igual es que no vale la pena y es un capricho tuyo que nadie quiere pagar. Pues caprichos nuestros no vamos a hacer cosas valiosas. Y una manera de demostrar que son valiosas es que hemos conseguido convencer a otros de que valían la pena y que ese valor había que apoyarlo y de esa manera hemos podido sacar adelante cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Entonces a mí el ser una empresa, y desde luego estamos muy orgullosos de como empresa pues contribuir a generar empleo, a pagar impuestos, a generar indirectamente la parte que nos toque del PIB junto con el resto de nuestro sector, etcétera, etcétera, y asumir las responsabilidades de cualquier empresario. Y hemos pasado épocas más difíciles y épocas mejores, como en la historia de cualquier empresa. Sí, y luego hay cosas como, el otro día estaba con Jimena Caraza, que dirige la Casa de México, que muchos conoceréis, que también viene del mundo de la gestión, y siempre dice, no, si es que a la cultura le venimos muy bien los gestores, ¿no? O sea, es decir, yo creo que también hay como la fábrica ha sido una especie de gran laboratorio de innovación en cultura, ¿no? Que ha creado cosas que generosamente, ¿no?, luego han retomado otros, ¿no? O sea, es decir, hay muchos proyectos de la fábrica. Eso que dices me da pie a recordar otro de los que yo creo que han sido otro de los valores que hemos aprendido trabajando con Alberto, que es el rigor y la profesionalidad. O sea, Alberto es verdad que era muy intuitivo, que era muy audaz, que se le ocurría una cosa, tenía esa intuición, ese olfato de identificar un proyecto nuevo interesante y embaucarnos a todos y tirarnos a la piscina, porque si no, no íbamos... Pero esa audacia y esa no sé qué, no se convertía después en frivolidad, sino todo lo contrario. A partir de ahí, el trabajar con rigor, con profesionalidad, con responsabilidad, rindiendo cuentas, respetando, midiendo, administrando los recursos económicos siempre escasos, con mucho rigor, ¿no? Entonces eso, y eso es también, y eso lo hemos aprendido haciendo, a profesionalizar la gestión cultural. Es verdad que cuando hemos empezado ahora, pues el panorama ha cambiado mucho a mejor, y ahora el sector cultural en España es mucho más profesional que cuando empezamos, pero también queda mucho camino por hacer. Sí, hay como, o sea, el tema del rigor, yo a veces pienso que es que Alberto era su naturaleza ser riguroso, que a él le apasionaba ser riguroso. Sí, ¿sabes? austero, como que le gustaba, sencillo. Pero le gustaba como cuidar el detalle, ¿no? Matador, por ejemplo, yo ahora que me he metido en las tripas de Matador, llevo 1 año y medio metido en las tripas, es un ejercicio de extremado cuidado y rigor en todo lo que se hace, ¿no? Desde el papel, las tintas, quién lo imprime, o sea, desde lo más físico a, por supuesto, todo el contenido, que es como una especie de curación de lo excelente, de lo significativo, de lo que tiene un impacto social, de lo que es oportuno en cada momento. Sí. Y eso está un poco, algo que está extendido, o un gen que está presente en cada uno de los proyectos de la fábrica. De hecho,
por alguna razón, en la puerta de la fábrica, de todas las frases que se repiten con frecuencia por los pasillos, la única que está escrita es nada da igual, que tiene que ver con el rigor y con el cuidado del detalle, ¿no? Y con muchas cosas, sí. Me estaba acordando, hace un momento hablábamos de ser una empresa y de trabajar desde esa estructura y desde esa cabeza de ser una empresa, pero es verdad que en la mayoría de las empresas el primer objetivo, la primera prioridad es maximizar el beneficio económico. Y es verdad que un proyecto cultural como la fábrica no lo hemos gobernado desde luego con esa mentalidad. Es decir, las cuentas tienen que salir, la empresa tiene que salir viable, los proyectos tienen que conseguir los recursos para poderse hacer, porque si entramos en pérdidas se acaba el proyecto, se acaba la fábrica, pero desde esa responsabilidad nunca ha sido el primer objetivo, vamos a hacer esto de la manera que obtengamos el máximo beneficio, sino todo lo contrario. Y la revista Matador es un buen ejemplo. Cuando hay un artista que para reproducir una de sus obras se necesita en la imprenta utilizar 27 tintas diferentes, yo no sé si hay muchos casos de imprimir algo en una revista con 27 tintas, pero desde luego seguramente no es la manera más económica de hacerlo, ¿eh? Y puedes pensar si con 15 ya valía y nadie iba a notar la diferencia. Pues en ese tipo de cosas, Alberto nos enseñó cuándo había que recortar y que escatimar y cuándo no había que recortar y había que, ¿no? Y la revista Matador es un ejemplo de ese de excelencia. Alberto, decíamos antes, que ha hecho tantos amigos y algunos gente vinculada al mundo de la cultura y otros que no tenían nada que ver, y algunos gente sencillas, modestas, con profesiones o con niveles de vida modestos, y otros muy importantes, empresarios, políticos, directivos, y entre todos esos, a quien Alberto siempre ha admirado es a los creadores, a los artistas. O sea, cuando ha tenido acceso, relación, amistad con artistas, yo me he dado cuenta que él se posicionaba de otra manera, desde la admiración, y cuando nuestro trabajo ha tenido que ver con el trabajo de los artistas, él haya sido siempre enormemente y escrupulosamente, y nos ha impuesto a todos el mayor respeto por la libertad, por el trabajo, para dejar que esos creadores pudieran desarrollar y mostrar su trabajo en la mejor forma, ¿no? Porque eso también enraiza con como lo que ahora se llamaría, por ejemplo, si fuéramos un consultor, como eras tú hasta el 98, ¿no? Diríamos me sé todos los chistes de consultores. Y con la mayoría estoy de acuerdo. Bueno, eso, como lo que hacías, ¿no? De decirle a la gente lo que ya sabía, pero de forma y quitarles el reloj, ese tipo de cosas. Y quitarles el reloj. O sea, que decir que los consultores ahora que hablan de misión, visión, valores, esas cosas, ¿no? Sí. En el fondo hay... si tuviéramos que definir una misión de la fábrica, tendría que ver con esto que acabas de contar, ¿no? Que es decir, oye, ¿cómo puedo hacer yo, cómo podemos hacer para que el excelente trabajo de algunos creadores llegue a públicos mucho más amplios? Porque, y también desde una perspectiva que también tiene que ver con lo que estabas diciendo, es de no bajar la calidad, o sea, no hacer que el creador de repente haga un producto más para el gran público, no, sino innovar en los formatos, acercar el ¿no? público para al creador, el público a conocer el trabajo del creador, cosa que está, ahora que se habla tanto de mediación, ¿no? Ahora que se habla tanto de que hay que comunicar la cultura de otra manera, bueno, o sea, es decir, hace 30 años estabais totalmente en esta lógica, y este ¿no? es otro más de las claves del éxito que hemos aprendido con Alberto en los proyectos de la fábrica, que es la enorme importancia en los proyectos culturales de la comunicación. No solo el contenido, el proyecto en sí, el producto, el evento cultural que estemos fabricando debe ser excelente, sino que lo debemos comunicar de la mejor manera, porque no nos conformamos con llegar al público que ya tiene esta disciplina o este artista o este
entorno, ¿no? Queremos llegar a nuevos públicos, queremos conseguir nuevos públicos para la cultura, y cuantos más mejor, y cuantos con una experiencia más rica, ¿no? Ese es el valor del trabajo que hacemos, eso es lo que justifica, por ejemplo, recibir ayudas públicas a algunos proyectos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, para eso hay que comunicar muy bien, hay que transmitir el interés de un proyecto, hay que llegar a esos públicos a los que queremos llegar, y hay que hacerles ver a esos públicos que esto es para ellos, que esto les interesa y que les gustará mucho venir y disfrutarlo. Eso es muy de cura. Y eso, es muy de cura, ¿eh? Pero eso o de no monaguillo, ¿no? ¿Tú también fuiste monaguillo, no? Alberto y yo hemos sido monaguillos juntos. Monaguillos. En el ¿Sabéis lo que es un monaguillo, no? Hemos sido monaguillos en latín, que tiene más mérito, ¿eh? En latín, y con el cura de espaldas, y echando incienso con el... No, porque el botafumero, no, que es muy grande, con el incensario. El tema del monaguillo te lo digo porque, Alberto, yo, por ejemplo, hay una cosa, aparte del rigor, hay como esto que cuando estábamos haciendo, oye, ¿qué valores? Cuando estábamos diseñando los premios Alberto Anaut, ¿no? O el premio Alberto Anaut, decíamos, ¿qué valores debería encarnar un ganador de los premios Alberto Anaut, ¿no? Y uno de los valores que decíamos era la valentía, ¿no? Entonces, tú lo has mencionado de pasada antes, pero para mí es una cosa que es un gran aprendizaje de Alberto, y esto es una cosa personal, que es la fe, y por esto saco a colación lo de monaguillo, la fe que ponía en los proyectos, que es una cosa que yo he aprendido claramente de él. Hombre, siempre he sido una persona optimista y confiada en el futuro, pero Alberto decías, vamos a vender un festival nuevo, entonces lo contaba como si ya existiera, ¿no? Pero es que... Lo contaba como si existiera... Pero es que aprendimos que era la única manera. Exactamente. Es decir, si por mí hubiera sido, nunca hubiéramos hecho nada, porque yo era... Bueno, no exageres. No, porque yo era el analítico, el que decía tal, y de hasta que no tengamos esto no podremos hacerlo, porque no tendremos... Y él era el que se daba cuenta de que ese razonamiento mío era una serpiente que se mordía la cola y que nunca podríamos arrancar, porque hasta que no esté el patrocinador no arranca el artista, hasta que no esté el artista no está la sala, y hasta que no esté la sala no se confirma el patrocinador y no se cierra el círculo. Entonces la teoría de Alberto era, vamos a dar por hecho que esto va a salir bien. Sí, sí. Y por lo tanto, como va a salir bien, nos ponemos en marcha y ya los demás... Y era la manera de romper ese círculo. Es la ¿no? profecía autocumplida, ¿no? Claro. Sí. Alberto era como la... Y con ese sistema nos hemos tirado de cabeza a muchas piscinas, algunas no tenían agua y nos hemos dado un coscorrón innecesario, porque podíamos haber metido un poco el pie a ver, pero bueno, también forma parte de la aventura, ¿no? Esa parte de insensatez, y que si estuviéramos aquí hablando no de los proyectos que han salido bien, sino de los que han salido mal, pues sería divertidísimo, porque hemos hecho o hemos intentado hacer... A ver, cuenta alguno que te avergüence especialmente. Verdaderos... Alguno que te avergüence. Verdaderos disparates, no, avergonzarme no, de todos estamos muy orgullosos, y me estoy acordando de una cosa genial, que es que veo aquí a Isabel Azcárate, y me estoy acordando de Eduardo Arroyo, que tuvo una amistad enorme y muy fructífera y muy entrañable con Alberto Anaut. Y Eduardo era un apasionado del boxeo, y entonces defendía que el boxeo, tenía unos valores que al mundo de la cultura le tenían que interesar mucho, y que de hecho en la historia del cine y de la literatura y de la música y del arte y no sé qué, que siempre el boxeo había tenido tal, y que bueno, total, que había que promover, y que el boxeo estaba en aquel momento como mal visto, lo habían quitado de las televisiones, no sé qué, era una cosa como sórdida, y que había que reivindicar el boxeo. Cebrián le había prohibido en el país también. Claro, entonces él proponía reivindicar el boxeo desde el mundo de la cultura, y nos propuso crear una plataforma para promover proyectos que desde la cultura reivindicaran el mundo del boxeo y sus valores y tal, y que aquello tenía que ser los 100 hijos de Joe Louis. Y Eduardo hizo el logotipo, las camisetas, los pasaportes, yo lo guardo todo porque es un tesoro, ¿eh? Y entonces hicimos aquello y estuvo muy bien mientras duró, y se acabó porque llegamos a la conclusión de que al mundo del boxeo le importaba un higo ser reivindicado desde el mundo de la cultura, que no nos interesaba lo más mínimo,
que ellos estaban a lo suyo y pasaron olímpicamente de nosotros. Pero ahí el recuerdo genial es Eduardo, en la rueda de prensa de presentación del proyecto, dice: es que estos tíos de la fábrica están locos. Les dices que por qué no hacen una cosa y van y la hacen. Bueno, hay otra con Eduardo Arroyo que es muy graciosa, también eso es interesante, ¿no? Cómo se han ido puliendo, o sea, algunos no han funcionado y se han quedado en el camino, pero otros se han ido puliendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y pienso en aquella anécdota, que me corrige si no es así, pero tal y como me la contó Anautes, estáis comiendo un día con Eduardo Arroyo y le dice alguien: Eduardo, hay que ver lo que hablas, estarías hablando sin parar 24 horas. Y dice: por supuesto que sí. Y dice: pues, pero lo grabamos, ¿no? Pues entonces lo grabamos. Si eres capaz de hablar 24 horas, en la marisquería grabamos, Corinto, ¿no? Que ya no existe, que les chiflaba a Eduardo y Alberto y quedaban allí a comer marisco de vez en cuando, y aquella vez me invitaron a mí también, y como Eduardo era un enorme conversador y le encantaba la polémica y le encantaba meterse en todos los charcos y en todos los temas, y era un conversador y un incansable. Y Alberto, fascinado de escucharle sobre cualquier tema, tenía unas opiniones muy radicales y muy provocadoras y muy originales y tal, y le dice: es que había que grabarte 24 horas seguidas hablando sin parar. Y se empiezan los dos a reír. Lo hacemos. Y dice: te ríes por lo mismo que yo, ¿no? Y dice: claro, porque lo vamos a hacer. Y dicho y hecho, y grabaron la película de 24 horas seguidas, Eduardo hablando de lo divino y de lo humano, que es genial, porque a las 5 de la mañana, según habla, pues claro, se está muriendo de sueño y da cabezazos, pero tú que lo estás viendo y son las 5 de la mañana, también estás dando cabezazos. Y él decía: es genial, puedo decir burradas, porque a estas horas ya no me va a estar viendo nadie, todo el mundo se ha ido. Bueno, y decir lo que quiera. curioso es cuento... Pero es que eso luego da pie a un proyecto, claro, genial, también idea de Alberto, que es el Archivo de Creadores, que es un proyecto muy ambicioso de crear 100, dijo como primera idea, vamos por 20 y tantos, 6, ¿no? creo. 26, ¿no? A ver, 6 por 3, 18, Pues 18, 20 y tantos. 26 tendremos al final de este año, o sea que llevamos una cuarta parte. Pues ya llevamos 26 pero eso es muy entrevistas, gracioso, sí. No de 24 horas, solo de 10, o sea, son como cortometrajes. Sí, supongo que Alberto se dio cuenta que las 24 horas había que prepararlo un mes. Que están, ¿no?, disponibles en la plataforma CaixaForum Plus de manera gratuita, y son maravillosos, y son los documentos para la historia, donde creadores de todos los campos, escritores, artistas, fotógrafos, músicos, cocineros, diseñadores, nos hablan de su trabajo, de su vida, de su historia, de sus ideas, en un testimonio de primera mano. Como decíamos en el dossier de presentación cuando salimos a vender este proyecto, decíamos: ¿te imaginas que tuviéramos una grabación de 10 horas de Picasso o de Lorca contándonos ellos y no sus... Pues que no nos vuelva a pasar, ¿no? Claro, pues porque es un poco la idea de este proyecto. De hecho es gracioso, ¿no? Porque cuando empezamos a hacer Archivo de Creadores, nos dimos cuenta que no guardábamos una copia de la película de Eduardo, y la recuperamos porque estaba perdida en un disco duro en el Círculo, la actualizamos, y la película de Eduardo está guardada en el mismo disco duro enorme, porque sabéis que cuando trabajas en vídeo necesitas unos discos duros, no sé, descomunales, ¿no? Y ahí está guardado con todas las grabaciones de todos los que han venido después, lo cual es como un símbolo, ¿no? Pero ese es un modelo de proyecto que luego ha sido recuperado. Bueno, y ya como creo que nos quedan como 3 minutos para terminar y respetar el horario, yo creo que se nos ha quedado algún otro valor de Alberto en el tintero, por ejemplo, que nos haya dejado cuerda para rato a todos, ¿no? Que le echemos de menos, pero que sigamos, todavía vayamos por la mitad de la lista de deberes que nos dejó, ¿no? Es que era tan listo que de eso no habíamos hablado, pero nos dimos cuenta el día que se fue, ¿no? Que es que había dejado todo organizado de manera que proyectos que sin él, desde luego, nadie hubiera hecho, pero que sin él siguen funcionando perfectamente, y la fábrica es un buen ejemplo, ¿no?, de una organización que supo, no solo de su mano, poner en marcha tantas cosas, sino crear una organización, una manera de trabajar, unas redes de colaboración tales
que el día que primero yo, que soy más mayor, y luego tú que vas detrás y no sé qué, nos vayamos quitando de en medio, Seguirá pues la funcionando. fábrica seguirá y seguirá sumando a gente más joven y entusiasta para que, como nosotros en su momento, sigan poniendo en marcha nuevas ideas y que la cosa siga, ¿no? Pero como decía Alfonso Aijón, que fue el ganador del primer premio Alberto Anaut, dice, la fábrica tienen que ser como los altos hornos de la cultura, ¿no? Decía, no, esta idea de altos hornos. Pero hay una cosa que también es importante saber, es cuando en esta edición de Foto España de este año queríamos de alguna manera hacer un homenaje a Alberto, un poco a la manera de Alberto, no titular la edición Alberto Anaut y demás. Y una de las cosas que yo creo que Carmen lo sabe, por ejemplo, todos lo sabemos dentro de la fábrica y mucha gente de fuera, es que el lema de Foto España de este año era Perpetuum mobile, ¿no? Que sabéis que es esta idea de la máquina de movimiento eterno, ¿no? De alguna manera, que es un poco un guiño a Alberto, pensando nosotros como éramos los continuadores de una máquina ya impulsada y que no paraba, ¿no? De alguna manera. Y de hecho la exposición, que se llama Perpetuum mobile, era también, sin decirlo, solo estaba entre líneas, ¿no? Como yo creo que le habría gustado a Alberto, era la generación de los fotógrafos nacidos ya al amparo, ¿no? O al calor de Foto España, sí. ¿no? Era esa generación de fotógrafos y era el gran homenaje a Alberto. Bueno, entonces, esta idea de Perpetuum mobile... Y yo creo que ese modelo, luego a la hora de plasmarlo en proyectos concretos, es la suma de dos cosas. Por una parte, poner en pie proyectos que no sean fuegos artificiales, sino que sean cosas que nacen con sentido, para durar muchos años. Y nos alegra mucho ver que Foto España va por 27 ediciones, que el No Todo Film Fest cumple 20, que la revista Matador ya ha cumplido 28, que Madrid Design Festival va a cubrirá y 10, que cada proyecto cumple 10 años, cumple 15 años, cumple 20 años. Algunos proyectos se terminan, porque la vida es así, no todo puede durar siempre, pero los proyectos tienen vocación de durar, de ir evolucionando, de ir mejorando, de ir creciendo, de ir cambiando, de ir adaptándose, tal. Pero eso se suma a estar siempre atentos a nuevas oportunidades, a nuevas ideas, a nuevas necesidades, a lo que la nueva sociedad en cada momento pueda demandar o pueda necesitar, ¿no? Y ahí estar Festival de las Ideas, o FILE, proyectos nuevos que siempre están saliendo de la factoría de la fábrica, tanto por iniciativa nuestra, porque eso también es, yo creo, parte también de la gracia del modelo de la fábrica, en parte ideas nuestras, iniciativa nuestra, pero en parte también trabajando con otros o para otros, en modo consultor, asesor, externo, que en un momento dado nos pueden decir, ayúdame a concebir un nuevo espacio en este edificio abandonado, y tenemos muy buenos ejemplos de ese tipo de proyectos, o ayúdame a crear un nuevo proyecto, un nuevo programa artístico, o ayúdame a dar contenido, a programar esta actividad, o gestióname estos premios, o gestióname, ¿no? Y entonces el estar en esas dos cosas, pues... Que nos lo seguimos pasando bien. Nos lo seguimos pasando bien, seguimos haciendo amigos y seguimos estando muy atentos a lo que hay, a lo que hace falta, ¿no? Bueno, y nos encantaría seguir hablando de Alberto y de sus podríamos ideas estar 24 horas. y de sus proyectos, pero hay muchas más cosas en el programa de hoy, así que aquí nos despedimos, ¿no, Patricia? Muchísimas gracias, de verdad, gracias a ti, Alberto y Patricia. Óscar, y desde el Archivo de Fotografía Urbana y de la Sala Mendoza, una vez más agradecidos. Muchas gracias. A vosotros.